Hablaremos esta noche de los anteojos. Los anteojos, concepto, objeto, visión histórica de los anteojos. En fin, empecemos diciendo que el esfuerzo que exigía a los ojos en tiempos medievales, la lectura, por ejemplo, era enorme, como en este caso. Sí. En este caso que yo voy a explicar, me ha traído un texto prácticamente sin tinta, en donde la parte entintada y la parte blanca del texto son más o menos del mismo color. Entonces es muy difícil leer. Pero en la Edad Media, efectivamente, había que hacer mucho esfuerzo para leer. Las habitaciones donde se leía estaban oscuras en verano para protegerlas del calor, y en invierno también, porque se cerraban las ventanas para evitar las heladas, y bueno, los escribas medievales se quejaban también amargamente de las condiciones en las que tenían que trabajar, y con frecuencia asentaban esas quejas en los márgenes de los libros que copiaban. Estoy pensando en El nombre de la rosa, ¿no?, de Humberto Eco, donde justamente contaban las tribulaciones de Berengario y de otros escribientes. Con anterioridad, en la antigüedad clásica, en Babilonia, en Grecia y en Roma, los lectores con mala vista no tenían más remedio que hacerse leer los libros por un conocido o por un esclavo. O sea que no había ninguna manera de mejorar la vista. Unos pocos descubrieron que mirar a través de un disco de piedra transparente ayudaba a ver mejor, o por lo menos apuntarle mejor a lo que uno estaba leyendo, para que la vista no se fuera para otro lado. Al escribir sobre las propiedades de las esmeraldas, Plinio, uno de los Plinios, el viejo, señalaba que el emperador Nerón, que era miope, parece que iba a los combates de gladiadores con una piedra de esmeralda y miraba a través de ella, ya sea para acercar un poco las escenas más truculentas o para darles un tono verdoso que siempre conviene. Sí. También esta anécdota siguió contándose durante toda la Edad Media. Incluso eruditos como Roger Bacon hicieron comentarios sobre las propiedades especiales de las esmeraldas respecto del aumento de la visión. Pero muy pocos lectores disponían de piedras preciosas, imagínense. O será, muy pocos lectores disponían de piedras preciosas. No, señor. De piedras preciosas. Es un halago a la parte femenina o a todos los que están aquí. Bueno, la mayoría estaba condenada a realizar penosos esfuerzos como yo ahora. En algún momento del siglo XIII, el destino de todos esos lectores cambió, porque algún ñato inventó los anteojos. No se sabe bien quién fue, ¿no? Pero aquí tenemos algunos datos interesantes. El 23 de febrero de 1306, desde el púlpito de la iglesia de Santa María Novella de Florencia, Giordano Naribalto predicó un sermón en el que recordaba a sus feligreses que la invención de los anteojos cumplía 20 años. Es decir, no sabemos quién lo inventó, pero fue alguien 20 años antes de 1306. Sí, fue mucho antes. Bien, este predicador decía: he visto al hombre que descubrió y fabricó un par de lentes. Pero en el texto no dice quién fue, ¿vio cómo es? Pero justo sí, parece. Justo que estaban por saber quién había inventado los anteojos. Parece un noticiero. Por suerte no nos importa. Sí. Bueno, hay algunos candidatos, ¿eh? Había un monje llamado Espina que parece que hacía anteojos, quizá los inventó él. Están los cristaleros de Venecia,
de la isla de Murano. Antes no había vidrio, ni cristal, ni nada. La gente en las ventanas no ponía nada. ¿Y qué había? Y no había nada, señor. ¿Pero había un agujero o no había ventana? Ahí está, un agujero. Otros dicen que el inventor puede haber sido un tal Salvino de Leamatti, a quien una placa funeraria todavía visible en la iglesia de Santa María de Florencia lo llama inventor de los lentes. Dice, aquí yace el inventor de los lentes. Y Sí, nada más. lo dice con letra grande. Lo dice, no. Bien. Otro de los candidatos es el propio Bacon, según, discúlpeme, claro, según Rudyard Kipling, parece que fue el mismo Bacon, que incluso ha escrito en sus últimos años, se convirtió en un propagandista de este asunto de mirar a través de una piedra transparente. En 1268 Bacon había escrito: si alguien analiza letras u objetos pequeños por medio de un cristal que tenga un segmento de esfera con el lado convexo hacia el ojo y el lado cóncavo para el otro, dice un fenómeno. Lo dijo con estas mismas palabras. Sí. Ahora bien, ya entrado el siglo XV, los anteojos para leer eran un lujo, valían mucho dinero. Bueno, ahora también. Sí, ahora también. Salvo los de la farmacia, que son los que uso yo. Eso, pero dicen que hace mal a la vista. Eso lo dicen los que lo venden 20 veces más caro sí. en la óptica. Dice, precio en la óptica, 5.000 mangos. Sí. Precio en la farmacia, 70 pesos. ¿Qué dicen los que lo venden a 5.000 mangos? Que los otros te hacen mal a la vista. ¿Qué van a decir? Si no, no venderían ni un solo anteojo. Sí, pero hace mal. Mire que está comprobado por... No me importa, por señor. alguien. Yo entre una cosa que haga mal y cueste 70 pesos, etcétera, ya sabe con qué me quedo. Igualmente, en el siglo XV, o al menos hasta la mitad del siglo XV, no había muchos interesados en anteojos, porque casi nadie leía. No leía, claro. Después vino la imprenta. El lujo era leer, además de los Claro. lentes. Después vino la imprenta y ya se popularizó un poco la lectura y aumentó la demanda de leer. Sucedió algo curioso, ¿qué es esto? A partir del siglo XIV, algunos pintores, para resaltar la personalidad estudiosa y prudente de un personaje del cuadro, le ponía lentes. La gente veía un personaje con lentes, no antes del siglo XIV, pero después del siglo XIV, y se suponía que era estudioso. Pero muchos de esos cuadros, por no decir que la mayoría, se referían a la antigüedad clásica, y entonces aparecían allí, algunos llegaron a ponerle lentes a los que rodeaban el lecho de la Virgen María, Sí. solamente para decir que eran sabios, ¿no? Incluso algunos de los apóstoles. Eran los apóstoles, que polenta que eran, que llevaban anteojos. Siempre hubo en la pintura algunos detalles que ayudaban al público a percibir el carácter estudioso de los personajes. En Oriente, en Roma, en Grecia, siempre era un libro o una tableta. Tenían un libro en la mano. Cuando aparecía un tipo con un libro en la mano, vos ya sabías que era una especie de sabio o alguien que estudiaba mucho. Menos los dioses. Los dioses nunca llevaban libros. Ninguna divinidad aparece representada con un libro. Distinto el caso de Egipto, porque en Egipto estaba el dios Tot, pero el libro que tenía en la mano era el libro, ese libro que tenía él, aquel libro en donde se decía que estaba escrito todo lo que había que saber, o todo lo que se podía saber, o toda la sabiduría, tanto la que se podía saber como la que no se podía. Aquel libro que todos dicen que después dio origen al tarot, siendo el tarot una recopilación o una estilización de las páginas de aquel libro que, por supuesto, como todos los libros que dicen algo interesante, se ha perdido. Bien, con respecto a los dioses griegos, claro, los dioses no leían libros porque ya sabían. No les hacía O falta. sea, la divinidad no tiene
No tiene por qué leer a Felipe Piña. La divinidad ya sabe. Mire, Sí, se va a claro. tener que poner Dios mismo con un libro en, qué sé yo, guía Filcar. Sí, no. Sabe los recorridos de los Dios ya colectivos. sabe las calles. Todo sabe. Dios sabe todo. Si lo sabe todo, no va a leer a... No. Ya sabe que Valera está Librar. cortada acá. Bueno, hablando... Aparecen, eso sí, figuras antiguas como Cicerón o Aristóteles, no pintados por sus contemporáneos, que casi no los pintaban, probablemente ni los conocían, sino por la posteridad. No aparecen siempre con anteojos, ¿no? Le dibujaban con anteojos porque eran tipos de letras. Parece que Aristóteles verdaderamente hubiera necesitado anteojos porque veía menos que un perro por la oreja. Homero tenía también una vista mala, tan mala que era nula, y fue pintado incluso con lentes alguna vez, el ciego Homero. Bueno, acá hay una lista de escritores y artistas que tenían serios problemas con sus ojos. Lutero, nuestro amigo el Dr. Johnson, ¿no? Samuel Johnson, Quevedo, tanto es así que los famosos anteojos de Quevedo suelen llamarse todavía hoy Quevedos. Son unos anteojos casi sin montura. Bueno, Dante Gabriel Rossetti, Don Miguel de Unamuno y naturalmente Borges, ¿no? Está el poema de los dones, donde habla justamente de su nulo don visual. Borges era el director de la Biblioteca Nacional y era ciego, estaba rodeado de libros y se supone que no podía leerlo, ¿no? Dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Es maravilloso. Contaré para terminar un episodio, diría inverso a estas cosas, ¿no? De alguien que estaba condenado a ver y a ver demasiado. Lamia era una doncella oriunda de Libia, era hija de Belo, y Zeus, el príncipe de los dioses, la había amado, vamos a decirlo así, y se había también unido a ella, pero cada vez que Lamia daba a luz un hijo, era la mujer de Zeus, siempre celosa, se las arreglaba para hacerlo morir. O sea, Zeus tenía un amante. La amante le daba hijos continuamente porque así era Zeus. Sí. Y cada vez que le nacía un hijo a la pobre Lamia, era la mujer legítima de Zeus, lo hacía morir. Esto es una cosa muy cruel. Y sí, bueno. Pues eso te sí. le digo, si alguno está molesto, No, señor. va a ser mejor que Son Zeus. los mitos, es así. Al fin, Lamia fue a ocultarse en una cueva solitaria y se desesperó tanto que se convirtió en un monstruo envidioso de las madres dichosas. ¿Vio cómo es uno cuando se convierte en un monstruo? Empieza a envidiar a las madres dichosas. Una madre dichosa es casi un oxímoron. La madre no hace más que sufrir, mientras los hijos la matan a disgusto, van al cabaret, etcétera. Bueno, y entonces, como le tenía bronca a las madres dichosas, le robaba a los hijos a la noche y se los comía. No tengo ningún comentario. No, pero que está hacer. bien, señor. Nadie le pidió ningún comentario. Se los comía. La diosa Hera, para extremar aquella persecución, privó a Lamia de cerrar los ojos para que no pudiera dormir. Entonces Lamia no podía dejar de ver, veía siempre. Bien. Pero Zeus, compadecido, bueno, le concedió una gracia. Una gracia en el sentido de un don. Un don. Sí. Podía ella quitarse los ojos y volver a ponérselos a voluntad.
Eso está muy bien. Está en fenómeno. Supongo que los mejor pondría que un párpado. a la noche, los pondría dentro de un vaso. Me imagino a sujetos poco escrupulosos, como los que conocemos nosotros en este programa, si tuvieran ese don, sacándose los ojos para asustar a los niños, para hacer una gracia con la novia. Así que esa era la gracia. Parece que en algunos momentos, para darse oscuridad, Lamia dormía teniendo los ojos a su lado, como acabo de decir, en un vaso. En ese momento era inofensiva, pero otras veces, ya con los ojos puestos, andaba día y noche sin dormir, espiando a los niños para devorarlos. Otra cosa que apareció después y que no figura en este relato es la lente de contacto. Pero es muy posterior. Es muy posterior a Lamia, a Zeus y a los niños que se comía este horrible monstruo, ¿no? Pero la lente de contacto es este anteojo, que uno se pone ahí. Claro, lejos de constituir un lujo o un signo de erudición, está oculto, está oculto, mimetizado, claro. En el claro, porque los anteojos siempre fueron un estorbo estético, ¿no? Entonces las personas resolvieron disimular la necesidad de usarlos, como si la miopía fuera un menoscabo de la dignidad personal, y entonces se fabricaron los lentes de contacto. La gente tiene puestos anteojos y usted no se da cuenta. Bueno. Y a lo mejor se pone de novio con alguien que usa anteojos pero no se lo dice. Porque lo tiene. ¿Y por qué no le dice que los tiene de contacto? Bueno, porque teme que usted la dejaría. Pero ¿cómo la va a dejar porque usa los lentes? Señor. No. Yo conozco cómo funciona su mente. Pero no conoce nada. Estoy escribiendo una novela en que una persona usa lentes de contacto pero no se lo dice al novio, y el novio se entera por una alcahuetería, ¿veo? Sí. Por la televisión. Sí. ¿Y qué? Y la deja. ¿Y qué? Entonces hay toda una defensa encendida de las personas que usan lentes, de sus derechos, que son prácticamente personas como las demás. Bueno, sí. O poco menos. No, señor, pero está claro que es así. Y bueno, esa es una novela que estoy escribiendo. No me está saliendo. Bueno, así que yo uso lentes de contacto y también anteojos, a veces los dos al mismo tiempo, para ver más, o para ver al mismo tiempo cosas diferentes, para leer textos polisémicos. Qué sé yo, no sé para qué. No. Bueno, hemos ido a la discoteca, le hemos contado todas estas historias de ojos. La última historia es mi dificultad para leer este texto. Pero nos han dado una canción que se refiere a estos asuntos. Hay muchas canciones oculares. Sí. Esta se llama precisamente Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Claro. Y escucharemos una versión de Karina Beorlegui, una versión hecha por toda gente de acá del programa. Canta Karina Beorlegui, el conjunto orquestal es de Federico Mizrahi, yo canto también con Karina haciendo unos dúos, y está el trío sin nombre bajo la forma de un coro al final. Así que oigamos, por favor, Yo no sé qué me han hecho tus ojos.